A ver, entonces, buenos días nuevamente. Vamos a hacer, ¿cómo es? Vamos a hacer, vamos a hacer, ¿cómo es? Una revisión de los sensores rapidito en cuanto a los conectores, en cuanto a las mediciones, en cuanto a los tipos y en cuanto a las gráficas, ¿ya? Vamos a empezar haciendo una analogía del sensor oxígeno. El documento que les voy a pasar es estrictamente los valores y la configuración para el vehículo Optra, ¿no? En este caso para el Optra, ¿no? Entonces nosotros detectamos básicamente lo que era dos pines. Digo dos pines porque este es un tipo de sensor de oxígeno. Hay más tipos de sensor de oxígeno de 3 o 4 pines. Ya les voy a explicar por qué. Ya. Pero en cuanto a los colores, por ejemplo, el color de cable es el plomo y otro color de cable es el verde café, ¿sí? En este caso del plomo nosotros tenemos lo que es la señal. La señal en donde vamos a tener, si los valores tienen tendencia a los 0 milivoltios, es una mezcla pobre. Y si es una mezcla rica, vamos a tener una tendencia a los 1000 milivoltios o cerca al 1 voltio, ¿no? El trabajo normal va a ser a los 350 o 550 milivoltios. Ya. Ahora voy a proyectarles. ¿Pueden ver ahora esta nueva imagen del sensor de oxígeno? ¿Puede alguien contestarme? ¿Aló? Sí, sí se ve. ¿Están viendo ahorita una gráfica? Sí, Ya. Esta gráfica es bastante importante, ¿no? Esto es lo que generalmente nosotros observamos en lo que es en el osciloscopio. Como pueden ver, tenemos aquí la frecuencia en el eje de las X y en el eje de la Y, lo que es el valor de voltios, ¿no? Esta gráfica ya está calibrada, ¿no? Pero como pueden ver, siempre es de forma irregular, ¿sí? Comprende valores, como les había dicho, de 0,3 a 0,5, bueno, en este caso hasta 0,7, pero en cambio, esta gráfica está tendencia a una aceleración, a una mezcla un poco rica, hasta que se estabilice, ¿no? Si podemos nosotros observar en lo que es la teoría, podemos ahorita observar algo muy importante, dice, por ejemplo, dice, cuando el sensor incorpora una resistencia de calefacción, recibe también el sensor, el nombre del sensor ego, ¿sí? Entonces, mi sensor era de 2 cables y el nombre es de sensor oxígeno. Si tiene esta resistencia de calefacción, esta resistencia de calefacción se le llega a denominar sensor ego, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de esto? Dice, el sensor está ubicado antes del convertidor catalítico en la línea de escape, ¿sí? Otro de los puntos también más claros, otro de los puntos claros también es la parte de la temperatura que requiere el tipo de sensor para funcionar de forma correcta, que es, no se olviden, puede ser una pregunta de examen, 300 grados centígrados, ¿sí? No olvidarse, son 300 grados centígrados para que alcance a un correcto funcionamiento, ¿sí? Ahora, vamos a ver otra cosa más. Dice, perdón, voy a aceptar a Diego Guatemala. Dice, el sensor tendrá conexiones eléctricas que varían y pueden tener hasta 4 cables, ¿sí? Reacciona al contenido en oxígeno en el tubo de escape y producirá un voltaje pequeño dependiendo de la mezcla aire-combustible, ¿sí? Ahora, aquí viene la parte que yo les decía. Bueno, lo que yo les había dicho anteriormente de los voltajes no es una regla general, va a cambiar para el comportamiento de los sensores, ¿no? Pero manejamos casi los mismos valores. Cuando yo les decía que de tal voltaje a tal voltaje, mezcla rica, de tal voltaje a tal voltaje, mezcla pobre, mezcla normal, ¿no es cierto? Aquí podemos ver que según nuestros parámetros, eh, por ejemplo acá dice, cuando está una mezcla entre 0,2 voltios indica que es una mezcla pobre, ¿sí? El voltaje cuando tiene una tendencia de 0,8 voltios demuestra que es una mezcla rica. Son valores que nosotros estamos también considerando bastante cerca, pero tendríamos que revisar el manual de fabricante para ver qué considera pobre y qué considera mezcla
rica. Esto también es muy importante, dice, si el sistema de inyección funciona correctamente y el sensor está en buen estado, variará entre 0.1 y 0.9 voltios en una tasa de 6 a 10 veces en segundo, ¿no? Entonces quiere decir que mientras la apreciación pueda fluctuar de entre 0 a 1 voltio, de 0.1 a 0.9 voltios, dice que está el sensor de oxígeno trabajando de forma correcta. Las mediciones de estas nosotros ya las habíamos hecho, pero aquí está escrito cuál sería el procedimiento, el protocolo mejor redactado, nada más. Nosotros ya lo hemos venido haciendo. Verificación de la alimentación del calefactor de la sonda, desconecte la sonda y sobre los dos pines lado ramal que conexionan sobre los dos cables blancos de la sonda, coloque un foco y encienda el motor. El mismo debe permanecer encendido. Son mediciones para lo que son conectores que tienen 3 o 4 pines, ¿no?, de conexión. Podemos tener algunos tipos de sonda lana, ¿no? Como les había dicho, podemos tener un solo cable como conexión, quiere decir que ese cable es el de señal. La sonda lambda de 3 cables con calefactor. Este tipo de sonda dispone de calefactor que posibilita rápidamente un calentamiento. Otra pregunta de examen puede ser, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesario el calefactor en una sonda lambda o un sensor LED? ¿Qué dirían ustedes? Habría como posibilidades algunas cosas, resistencia, un calefactor, entre otras, ¿no es cierto? Ustedes escogerían el calefactor. En este caso, el calefactor posibilita un rápido calentamiento. ¿Sí? Podemos ver además la disposición de este sensor. Por ejemplo, aquí en este caso tiene dos cables, dos cables de color blanco, los que se les considera la parte del calefactor para que tenga una mejor precisión al momento de las lecturas, y un cable negro de salida de información, ¿no? No confundir, este no es el del Optra. El del Optra manejaba solo dos cables. Asimismo, tendríamos otro tipo de sonda lambda, pero la conexión es de cuatro pines. ¿Sí? Dos blancos, el negro de salida y un cable gris de masa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué les podría yo preguntar? Por ejemplo, ¿qué sería mejor? ¿Tener un sensor de oxígeno de 2 cables o de 4 cables? ¿Qué responderían ustedes? Les escucho. De 4 cables, ¿Por qué? porque cada cable se encargaría de una función específica. Ya. Más que nada porque la configuración de 4 cables quiere decir que internamente posee un calefactor interno que le ayuda a registrar o tener mejores datos, ¿no? Entonces, esa sería la solución, ¿sí? Ahora, este tipo de sensores normalmente se encuentra en vehículos un poquito de mayor alta gama, por ejemplo, puede ser Toyota, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso por ejemplo, en el Optra son apenas de dos pines, ¿no? Entonces, eso era algo que todavía nos faltaba un poco de cubrir, pero ya está solucionado ahorita, ¿no? ¿Por qué ha sido de 2? ¿Por qué ha sido de 3? ¿Por qué ha sido de 4 cables? Está todo en este documento. ¿Sí está claro? Bueno, este era un curso que recibí, un curso de CICE, un curso de CICE. Entonces,